a todos, muchas gracias por vuestra presencia y bienvenidos a vuestro hogar, la casa de todos los abogados, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Proseguimos con el curso de actualización del nuevo Código Civil y Comercial. Hoy comenzamos con la primera clase, que es la 10 en realidad, pero es la primera del módulo 3, Derechos Personales y Reales. Como consejero de esta casa, tengo el honor de presentar a los dos docentes del día de la fecha. Uno de ellos es el doctor Gastón O'Donnell, que es profesor adjunto regular de obligaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, rector de la UCES, autor de los libros El Derecho Comercial y su aplicación al marketing y al management, de Editorial RPAR, Elementos de Derecho Civil, Obligaciones y Contratos, también de la misma editorial, y ex consejero de esta casa. También tenemos con nosotros al doctor Ignacio Rebaudi Baza Bilbaso, jefe de Trabajos Prácticos de Obligaciones Civiles y Comerciales de la Universidad de Buenos Aires, adjunto de Derecho del Consumidor, también de la Universidad de Buenos Aires, juez subrogante a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 34 de esta ciudad y director de la carrera de Abogacía de la Universidad de la Marina Mercante. Como ya me han visto en otra oportunidad, le voy a pedir dos reglas de convivencias. La primera es apagar o poner en vibrador el celular. Es importante para no interrumpir la exposición de los docentes. Y la segunda y no menos importante, que en caso de que haya tiempo, el tema de preguntas e interrupciones al final de la exposición de ambos doctores. Más que nada, la cuestión es que esto ustedes saben que va en vivo y en directo a todo el mundo, digamos, a través vía streaming de la página web del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y solo se escuchan los micrófonos habilitados a tal efecto. Así que, sin más preámbulos, con ustedes los docentes, y queda abierta la clase. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Colegio Público de Abogados, que es nuestra casa. Muchas gracias a las autoridades, a Pablo por recibirnos, por esta generosa introducción. Cuánta gente, cuántos que vienen a asistir a estos cursos, algunas viejas amigas, algunos viejos amigos que encontramos acá. Y se ve que el tema del nuevo código ha causado una especie de revolución, que todos nosotros mismos venimos dando la materia hace muchísimos años. Yo contaba que 20 años dando obligaciones, pero nunca dimos el código nuevo porque no había código nuevo. Así que tiene por un lado esta particularidad de que vamos a dar un tema nuevo. Ahora vamos a ver que es un tema nuevo, pero no tanto, porque sobre todo en la cuestión de obligaciones sistematiza mucho de lo que se venía hablando y lo que se venía diciendo a través de los programas de obligaciones. Así que, pero por otro lado, todavía no hay palabra autorizada. Entonces nosotros vamos a ver, vamos a abordar el derecho de obligaciones tal como está ahora, tal como es el estado del arte, como está ahora la cuestión. Es fácil hacerlo, digamos, o se puede seguir bien, porque los programas de obligaciones de la facultad, yo les diría que son seguidos por el código, no en una forma literal, pero dicho de otro modo, el código en la parte de obligaciones podría ser un programa de obligaciones de la facultad. Está muy sistematizado y muy organizado. Así que no son tantos los cambios que hay. Por supuesto que hay algunos, pero se pueden plantear las distintas instituciones o los distintos conceptos. Ustedes saben que obligaciones es una materia muy conceptual. A los alumnos les decimos siempre, todos los profesores les dicen que esta es la materia más importante, cada materia que ellos dan. Bueno, en este caso la diferencia acá es verdad. Esto es cierto, la obligación es la materia más importante de verdad. Es muy conceptual. Por supuesto que el código anterior obviamente las regulaba, pero el código actual básicamente lo que hace es seguir una sistemática diferente que se basa mucho en los propios programas de obligaciones. Y a mi juicio es porque este código está muy basado también en proyectos anteriores, fundamentalmente el proyecto del 98, y el proyecto del 98 es Alterini. O sea, Alterini es el maestro de todos nosotros, de todos los que damos obligaciones. Bueno, obligaciones está dentro del derecho patrimonial,
junto con los derechos reales. Los derechos reales, ustedes saben, es una relación directa e inmediata con la cosa. Las obligaciones son los derechos personales, son relaciones entre personas. Nunca, o en general, no se tiene una definición de obligaciones, siendo que la estructura, el concepto de obligación, se basa en el derecho romano. Los juristas romanos clásicos nunca dieron una definición de obligaciones, sino que se dio recién en las Institutas de Justiniano, o sea, bien entrado nuestra era cristiana, y ahí, porque antes la ponían entre las res incorporales, ¿no? Así que recién con Justiniano, recién después de mucho tiempo andar, se decidieron a darse una definición de obligaciones. Se trabajaba con el concepto de obligaciones, pero no se la daban. Que a partir de Justiniano es vínculo jurídico que nos constriñe a pagar algo. Vínculo jurídico que nos constriñe a pagar algo. Esa definición es básicamente la que toma después la doctrina. Pero la mayoría de los códigos y la mayoría de las leyes nunca quieren dar o nunca quisieron darse una definición de obligaciones, básicamente porque entienden que cuando uno hace una definición es muy probable que tenga que cambiarla alguna vez o una vez que se definen queda muy encerrado y a partir de la definición de obligaciones se empiezan a regular otros institutos como por ejemplo el tema de las obligaciones naturales, que después vamos a ver, que pueden existir o no existir de acuerdo a la definición de obligaciones que se tenga. El propio Vélez Sarsfield, en la nota al artículo 495, en el Código de Vélez, dice: nos abstenemos de definir porque las definiciones son impropias de un código de leyes. Después, Vélez da infinidad de definiciones en el código, pero acá en obligaciones dice: no vamos a definir, y directamente arranca con las obligaciones son de dar, de hacer y de no hacer. Para la doctrina, para los profesores de Derecho, para empezar a hablar desde algún punto de partida, siempre se dio una definición de obligaciones y a partir de ahí empieza el desarrollo. La definición más apropiada o más adoptada o más generalizada es que la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual un sujeto denominado deudor tiene el deber jurídico de realizar en favor de otro sujeto denominado acreedor determinada prestación. Va de nuevo. Relación jurídica en virtud de la cual un sujeto denominado deudor tiene el deber jurídico de realizar en favor de otro sujeto denominado acreedor determinada prestación. Esto quiere decir que, en primer lugar, hay una relación jurídica. Es decir, es una relación entre sujetos, no entre un sujeto y una cosa, sino entre sujetos regulada por el derecho. Tiene que haber sujetos. Hay un acreedor y un deudor. Tiene que haber un deber, que no es cualquier deber, es un deber jurídico, que es específico y calificado, que es lo que constituye la prestación, que es lo que va a consistir en dar, en hacer, en no hacer. Luego de la definición, habitualmente se analiza lo que es la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica en la facultad, ustedes la habrán visto en casi todas las materias, en casi todas las instituciones. Acá es importante la naturaleza jurídica porque a partir de cómo abordemos, a partir de la definición y de cómo miremos a las obligaciones, es decir, qué característica central tienen, es decir, de qué punto de vista, de hecho de otro modo la estemos mirando, se van a desprender una serie de consecuencias que hacen a la distinta regulación que tienen las obligaciones. El primer abordaje, la primera concepción es la llamada concepción subjetiva, que mira la obligación desde el punto de vista del acreedor y entiende que en la obligación hay un poder de la voluntad del acreedor sobre la persona del deudor. Para el derecho romano más antiguo, el acreedor podía hacer lo que le plazca, lo que quería, con la persona del deudor. La obligación estaba ligada al cuerpo del deudor. Incluso podía, si no le pagaba, llevarlo del otro lado del río Tíber, dejarlo por ahí. Incluso si eran varios los acreedores, podían separarse los pedazos, en fin. Eso estaba en la ley
no hay mucha evidencia de que haya sido puesto así, pero básicamente esta concepción, que es la que llegó a Winshade y a Savigny, que es la que habla del poder de la voluntad. El acreedor tiene un poder de la voluntad, tiene un señorío sobre la persona del deudor. Así como en los derechos reales hay un señorío sobre las cosas, para esta concepción habría un señorío sobre las personas. Imagínense que esta concepción está muy criticada, básicamente porque coloca al deudor en una situación de objeto, de cosa, no de sujeto. Si puede hacer lo que quiera con él. Entonces, aparece frente a esta crítica la concepción objetiva, que se basa en Jhering, que entendía que el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Entonces, lo que vale acá es el interés del acreedor, que sea satisfecho de alguna forma, y el cumplimiento de la prestación será una de las formas que tiene el deudor de satisfacer el interés del acreedor. Pero ese deber es libre, puede cumplir o no cumplir. Si cumple, lo satisface, y si no cumple, habrá otros modos, habrá organizado todo un sistema de protección del crédito para proteger al acreedor. Y el derecho, entonces, mira al acreedor, mira su interés, y que ese interés sea satisfecho de algún modo. Esta concepción objetiva es un avance frente a esa concepción tan despiadada que es la concepción subjetiva, pero para la doctrina es incompleta, porque solo mira al acreedor y se desentiende de la actitud del deudor. Para esta doctrina no le importa qué es lo que el deudor hace, veremos cómo satisfacemos al acreedor. Pero para el derecho mira a los dos, no le es indiferente qué es lo que el deudor hace, ni cuál es su comportamiento, si cumple o si no cumple porque no quiere o no cumple porque no puede, si incurre en culpa o si incurre en dolo, las consecuencias jurídicas van a ser distintas. Entonces aparece lo que la doctrina llama la concepción apropiada, que es la que ve a los dos, la que mira a los dos, le dicen también concepción bipolar, porque está viendo a los dos polos de la relación, tanto al acreedor como al deudor. Ve que hay una deuda y hay un deber de una de las partes y una facultad o derecho subjetivo de la otra. Por lo tanto, hay una relación de deuda y hay una relación de responsabilidad. Esto es importante, hay una relación de deuda y una relación de responsabilidad que es la que se da desde el nacimiento mismo de la obligación. Cuando nace la obligación, lo que se ve es la relación de deuda, el acreedor se queda esperando y debe colaborar, por supuesto, pero tiene un papel más pasivo que el deudor debe cumplir. Si el deudor cumple, se libera de la medida de cumplimiento. Y además, una vez que el deudor pagó, si el pago es debido, no se puede repetir lo pagado, y si el acreedor quiere ejecutarlo, bueno, ya pagó, se puede excepcionar. Eso son lo que pasa habitualmente en la relación de deuda, lo que es normal, y es lo que pasa en la mayoría de los casos, porque las obligaciones generalmente se cumplen. Está latente la relación de responsabilidad, que ocurre cuando el deudor no cumple, entonces el acreedor trastoca ya su papel, deja de tener un papel pasivo de espera, de colaboración, pero de espera, y pasa a tener un papel más activo, entonces ahí emplea los medios legales y ejecuta en nuestros tiempos no sobre la persona, sino sobre el patrimonio del deudor. Entonces ahí se da la relación de responsabilidad donde el acreedor va tiene a mano la ejecución forzada, la ejecución por otro o si no la indemnización. Esa es la concepción que hay hoy. Entonces, si miramos la obligación desde la concepción bipolar, la concepción adecuada, que siempre tiene que haber una relación de deuda y de responsabilidad, si no, no estamos frente a una obligación, ahí viene el caso de si puede haber una relación de deuda sin responsabilidad, es decir, puede haber deuda y que no haya responsabilidad. Bueno, ahí está el caso de la obligación natural, que existe una deuda, si la deuda no se paga, si el deudor no cumple con esa deuda, el acreedor nada puede hacer, pero si el deudor sí cumple, por
digamos, el vínculo es por vía de excepción, puede excepcionarse, digamos, si quiere repetir lo que le pagó el deudor, al acreedor no lo puede repetir porque existía esa obligación natural. Si nosotros miramos, y ahora vamos a ver después lo que dice el código cuando terminemos de plantear esto, que si la obligación siempre tiene que haber relación de deuda y relación de responsabilidad, bueno, nos preguntamos si puede existir una obligación natural, porque sería el caso en que haya deuda sin responsabilidad. No parecería que no podría haber obligación natural en ese caso, porque no respondería a la definición de obligaciones. Bueno, de la propia definición de obligaciones empiezan a surgir lo que llamamos los elementos de las obligaciones. Es decir, aquello que constituye la obligación, y decimos que no es imaginable, es decir, no existe la propia obligación si no existen tales elementos. Los elementos son sujetos, el objeto, que nosotros lo diferenciamos del contenido, o sea, objeto, contenido, el vínculo, la causa fuente y la causa fin o causa final o finalidad. Los elementos, entonces, los primeros son los sujetos, que es el acreedor y el deudor. Pueden ser personas físicas o personas jurídicas, pueden ser uno o varios, o sea que puede ser singular o plural. El objeto, que es el qué de la relación, aquello que es apetecible por el acreedor, que a partir de la doctrina italiana, que es Calterini, Amealo, Pescavana, empiezan a tomar y la adoptan, la diferencian del contenido, que el contenido es la actitud debida por el deudor, es el comportamiento del deudor, que es lo que consiste en dar, hacer o no hacer, y es lo que se caracteriza que tiene que ser lícito, es decir, que no sea prohibido por la ley, posible tiene que ser jurídicamente posible, por ejemplo, no se puede hipotecar un inmueble, no se puede hipotecar un mueble ni prendar un inmueble, es decir, tiene que ser posible desde el punto de vista jurídico, tiene que ser posible desde el punto de vista físico, por ejemplo, no puede ser el ejemplo típico de tocar el cielo con las manos, y determinado o determinable y patrimonial. El cuarto elemento es el vínculo, que es la sujeción del deudor a los poderes del acreedor, que está por vía de acción y por vía de excepción, es decir, el acreedor, a través de la manifestación del vínculo, puede accionar contra el deudor, y lo mismo por vía de excepción, una vez que el deudor cumplió y quiere repetir lo pagado, el acreedor puede excepcionar porque el pago es debido. Y la causa fuente y la causa final. La causa fuente responde a la definición de que no puede haber obligación sin causa. El Código Civil actual, el Código de Vélez, dice no hay obligación sin causa, es decir, sin que se derive de los actos o hechos lícitos o ilícitos de las relaciones civiles o de las relaciones de familia. Es decir, para que haya una obligación tiene que haber una causa, tiene que haber un hecho dotado de virtualidad suficiente como para constituir la obligación. Y ahí en las causas se sistematizó a partir del derecho romano en las causas, la clasificación clásica de las causas de las obligaciones, que son los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos, y otros agregan la ley. Lo que está claro es que siempre tiene que haber un hecho que tenga virtualidad como para crear la obligación, porque
no puede estar uno obligado porque sí, sino que tiene que haber una causa que la cree, y además no se presume, nadie se presume que está obligado. Y el último elemento es la llamada causa final, que es un elemento controvertido, polémico, que no todos aceptaban que existía la obligación. Ahora vamos a ver, todos estos temas, vamos a ver que el Código toma partido. El Código actual sistematiza todo esto. De esto se ocupa cuando empieza a hablar de las obligaciones en general, de todo el articulado que ahora vamos a ver sobre las obligaciones en general. Y también toma partido sobre el tema de la causa final. La causa final tiene una larga tradición, yo diría que más que jurídica, filosófico-jurídica. Ya Aristóteles hablaba de la causa formal, material, causa fuente y causa final. Daba un ejemplo, que era el ejemplo de la estatua, que cuando un escultor esculpe una estatua, hay una causa formal, que es la forma que se le quiere dar al mármol, una causa material, que es el sustrato, que es el material, el elemento, el mármol, una causa fuente o eficiente, que es el brazo del escultor, que es el que esculpe, pero también hay una causa final, que es qué quiere representar el escultor con la estatua. Aristóteles, además, extendía esto no solamente a los actos del hombre, sino a los hechos de la naturaleza. Hoy no lo entenderíamos nunca, sí, pero él entiende, por ejemplo, cuando se le pregunta por qué llueve, y dice, bueno, porque se condensa el agua y caen las gotas en forma de lluvia. Él diría, bueno, ahí hay 3 de las causas, de las 4 causas que hay. La causa formal es la forma que adquiere el agua en forma de gotas. La causa material es de qué está hecha el agua, el H2O. La causa fuente, que es el proceso de condensación, que hace que caigan. Pero hay una causa final, que es ¿para qué llueve? Llueve para que crezcan los pastos, para que los animales pasten, para que los seres humanos se alimenten. Es decir, en esta tradición siempre hay una causa final, no solo los actos del hombre, sino también en los hechos de la naturaleza. Entonces, enrolados en esa tradición, aparece cuando se escribe el Código de Napoleón, aparece bien plasmada lo que se llama la tesis causalista, es decir, que existe una causa final en las obligaciones, y si no hay tal causa final, o la causa final no es lícita, no vale la obligación o no estamos en presencia de una obligación. Para la tesis causalista, que es la tesis más clásica en las obligaciones, la causa está separada y no tiene nada que ver con las motivaciones individuales de las partes. Es vacía de contenido y es invariable la causa. Por ejemplo, si yo me obligo a comprar esta casa, me obligo a pagar un precio en dinero, mi causa final es esta casa. Frente a esta posición aparece la llamada tesis anticausalista, que la elaboró un jurista belga que se llama Ernst, que entiende que la causa final es un elemento superfluo que se puede regular por la regulación del objeto. En el ejemplo, si mi causa final por la cual yo me obligo me obligo a pagar un precio en dinero es esta casa es precisamente el objeto de mi contraparte, del coobligado. Entonces, ¿para qué se va a crear un nuevo elemento si se puede manejar por la regulación del objeto, que es un elemento que ya está? Bueno, frente a esto aparece la tesis neocausalista, que no entiende que la causa final está separada de las motivaciones individuales, sino que entiende que las motivaciones de las partes individuales valen, son importantes y pueden estar expresadas en el acto jurídico o pueden surgir tácitamente de él. Pero lo que valen como causa final son esas motivaciones de las partes. Generalmente se da el ejemplo de cuando se alquilan los balcones para la coronación del rey. Eduardo VII, rey de Inglaterra, iba a desfilar para su coronación y muchos alquilaron balcones para verlo pasar. Esa era la finalidad que tenía. Finalmente el rey enfermó,
no pasó, entonces se frustró la causa final. Los tribunales ingleses decidieron que no había que pagar el alquiler por falta de esa finalidad. Bueno, la posición del código anterior era una posición controvertida, no todos estaban de acuerdo, aunque últimamente casi todos eran causalistas, la gran mayoría. En la época de Llambías era básicamente anticausalista, entendía que la causa no era un elemento de la obligación. Muchos discípulos de Llambías seguían esto, pero Borda era causalista, Alterini era causalista, y la gran mayoría, casi todos, se hicieron causalistas, o manifestaban que eran causalistas, básicamente porque el código decía en el artículo 499 que una de las fuentes de las obligaciones podían ser los actos ilícitos o los hechos ilícitos. Y en el 502 decía que la obligación fundada en causa ilícita es de ningún efecto. Entonces decían, bueno, es evidente que un artículo se refiere a la causa fuente y el otro artículo se refiere a la causa final. Es decir, que la causa final no puede ser ilícita, pero los hechos ilícitos, como los delitos o los cuasidelitos, es evidente que son fuente de obligaciones. Con esa resolución, los anticausalistas seguían discutiéndola, les parecía que no era suficiente, pero estaba muy claro en el código que no se alteraba el principio de no contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Estaba claro que la razón la tenían los causalistas, pero además está claro que la gente o cualquier sujeto siempre que hace algo lo hace con cierta finalidad. No para las obligaciones nacidas de los hechos ilícitos, porque en principio, podría dar un ejemplo o algún contraejemplo, pero medio raro y medio retorcido, pero en principio nadie comete un hecho ilícito para obligarse a pagar una indemnización, pero sí para las obligaciones nacidas de los actos lícitos, generalmente de los contratos. Lo que se terminó zanjando es por la tesis neocausalista, es decir, que la causa es un elemento, pero no de la obligación, sino del acto jurídico generador de la obligación. Vamos a ver ahora qué posición toma el código con esto. Y bueno, después de los elementos porque quiero agotar todos los temas que hacen obligaciones a la parte general de obligaciones, para después ir al código y ver qué posición el código tomó, qué es lo que el código nuevo dice de esto. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones con relación al acreedor? Básicamente el que hicieron mucha prédica con esto fueron Alterini, Ameal, López Cabana, diciendo que el primer efecto de las obligaciones es el pago. No estaba así, no estaba tan claro antes, pero el primer efecto es que el deudor cumpla. Si no cumple, tiene a mano la ejecución forzada, es decir, emplear los medios legales para que el deudor cumpla aquello que se ha obligado. La ejecución por otro, es decir, procurarse la cosa de un tercero, o si no, la indemnización. De pago, bueno, vas a hablar vos, de ejecución forzada, es decir, cuando el deudor no cumple, el acreedor tiene que buscar alguna forma de compulsión personal, alguna forma de vencer esa resistencia del deudor que no cumple y hacerlo cumplir. Eso fue variando de acuerdo a los países y de acuerdo a las épocas. Una primera forma de vencer la resistencia del deudor, es decir, una de las primeras formas de compulsión personal es la prisión por deudas. La Argentina existió, la prisión por deudas, incluso convivió un año al principio del Código Civil, hasta que fue derogada, que es que un deudor, por el solo hecho de serlo, puede ir preso, como si cometiera un delito. Hoy en día, hace muchos años, ¿no?, que esto ya no rige, ni podría regir, ya no a partir de la reforma de la Constitución, la incorporación del Pacto de San José de Costa Rica, hoy es inimaginable. Pero hay algunas legislaciones, la ordenanza procesal alemana prevé todavía en algunos casos la prisión por deudas. Hay otras formas de compulsión personal que están en el derecho anglosajón, que es lo que se llama
desobediencia al tribunal, en inglés es contempt of court, básicamente es eso, menosprecio o desobediencia al tribunal. Si el tribunal manda pagar una deuda y el deudor no cumple, se interpreta que se lo está menospreciando, que se lo está desobedeciendo. Entonces, puede haber una sanción disciplinaria que en general es de arresto. En Argentina eso casi no rige. Rigió hasta hace un tiempo cuando un empleador tenía mal registrado a sus empleados, las normas sobre policía del trabajo, no las últimas, ya hace más de 20 años o 15 años, se le fijaba una multa, y si la multa no se pagaba, podía convertirse en arresto. Yo pensé que eso nunca se aplicaba, que nunca iban a arrestar por eso, pero parece que hubo casos en que pasó, que sucedió, que a veces los agarraban en Ezeiza y los mandaban a un cuartito en Ezeiza. Es decir, alguna vez esa compulsión personal para vencer a quien no quiere pagar se aplicó en la Argentina. Después están también las multas civiles, que pueden ser legales, judiciales o convencionales. Las legales son los que fijan ahora, por ejemplo, la 24013, es decir, cuando cuando hay una mala registración, insuficiente registración o falta de registración, bueno, ustedes saben que frente a la intimación del empleado y el cumplimiento de avisarle a la AFIP, se dispara una multa. Si se lo echa en el término de 2 años, se multiplica también por 2 las indemnizaciones. Son multas legales frente al cumplimiento de obligaciones de registro que tiene el empleador. Las convencionales son lo que se llama cláusula penal, que aparece en infinidad de contratos que ustedes conocen, y las judiciales son básicamente las que aplica el juez para penar la inconducta procesal maliciosa, es decir, la temeridad de malicia, el artículo 45, ¿no?, del Código Procesal, donde se aplica una multa frente al tema de la temeridad. Todo el tema de la temeridad en el colegio fue muy discutido. Yo, cuando empecé a ser consejero del colegio, era bastante joven, algunos no me dejan mentir, era más joven que cuando te conocía, en el año 94. Si algo me motivaba era por el tema de la inconducta procesal maliciosa y la facultad de los jueces de multar a las partes y hacer solidariamente responsables a los abogados, sobre todo a partir de la sanción de la ley de colegiación obligatoria y la creación del Tribunal de Disciplina. Todo eso generó mucha actividad del colegio, mucha actividad de los abogados, mucha actividad de los jueces. Bueno, y otra forma de compulsión personal, que es una creación del derecho francés, que todos conocemos, que son las astreintes, que también son condenaciones conminatorias de carácter pecuniario que se imponen a quien incumple una resolución judicial. Las astreintes son un modo de vencer la resistencia del recalcitrante deudor, y lo que buscan es, de ahí para adelante, vencer esa conducta, desde que se fijan para adelante, vencer la conducta de quien no quiere cumplir. Es decir, se diferencia de la multa, que se aplica a una conducta ya obrada, o sea, obró mal, se aplicó la multa. Las astreintes se fijan hoy, son para adelante, a ver si de acá en adelante el deudor que no cumple empieza a cumplir. Y como son provisionales, pueden ser dejadas sin efecto por el juez si el deudor cumple y justifica su proceder. Es decir, se diferencia, no es una indemnización de daños, ni son una multa, no tienen nada que ver con el daño, sin dependencia de la cuantía del daño, más bien miran el patrimonio del deudor que no cumple, o sea, le tienen que hacer daño a él las tiene que notar. O sea que las astreintes buscan básicamente, como modo de compulsión personal, vencer la resistencia del deudor que deja de cumplir. Y por último, antes de ver los artículos del Código, quería hacer una breve referencia al reconocimiento de las obligaciones. El reconocimiento también estaba definido en el Código de Vélez de un modo tautológico,
van a ver que no mejora tanto el código actual. El reconocimiento de una obligación es una declaración por medio de la cual una persona reconoce que está obligada. O sea, con toda la tautología que tiene eso, así es. Pero lo importante es que sea una declaración, porque el Código de Vélez adoptaba la posición de que se trataba de un acto jurídico declarativo y no constitutivo. O sea, declaraba que existía una obligación anterior, que es básicamente el sistema francés, que se diferencia del sistema alemán, donde el reconocimiento es constitutivo. Para el sistema alemán, si alguien reconoce deber, está constituyendo la obligación ahí y no tiene que buscar una causa anterior. Ahora vamos a ver entonces qué posición toma el código y qué definición da de reconocimiento el nuevo código, qué posición o qué posiciones, porque van a ver que toma las dos, y cómo la regula. Me llamó la atención que además destina 3 artículos a reconocimiento, que no es un tema que merecería en principio tanta regulación o sistematizarlo así, pero hay 3 artículos del código que hablan de reconocimiento. Bueno, yo quería llegar hasta acá con el planteo de la cuestión hasta ahora, y ahora van a ver por qué se sigue esta lógica, porque es la lógica que toma el Código Nuevo cuando empieza a regular sobre las obligaciones. Esto es nuevo. Esto sí es una novedad, ¿no? Nunca me había visto. Esto es novedoso. Y cumplí 30 años, imagínate. El Código adopta una definición de obligaciones. Lo que no hace la mayoría de las normas, el Código lo hace, porque sí es lo que es la tendencia actual. La tendencia actual es a las definiciones. No estaban en los códigos decimonónicos, no estaban en el Código de Napoleón, está el Código Español, no estaba en el Código de Vélez, Vélez mismo fue contrario. Este código sí da una definición. Al darse una definición de obligaciones, un poco se encierra, porque da una definición, entonces algunas consecuencias de la definición tienen que aparecer. Dice, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Es decir, nos da una definición que es muy parecida a la definición que daba la doctrina, y además trasluce la naturaleza jurídica de la obligación, la posición que toma. Esta posición bipolar, esta posición de deuda y responsabilidad, es decir, frente al cumplimiento, el acreedor puede ejercer la responsabilidad del deudor, es decir, ejecutar forzadamente para satisfacer dicho interés. La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. O sea que empieza a darnos no solo los elementos que habíamos visto, los sujetos, el acreedor y el deudor, sino el objeto y el contenido. Acá parecería que el código, en su definición de requisitos, que en realidad empieza a hablar de los elementos, son requisitos de los elementos de las obligaciones, habla de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Parecería identificar prestación y objeto. Hubiera sido más feliz separarlos, por toda la regulación que viene después, pero lo cierto es que dice que la prestación constituye el objeto de la obligación y luego lo que separa es el interés, que en realidad es el interés el que corresponde al objeto. La prestación es la actividad del deudor y el interés es el objeto. Acá, cuando vuelve a redactar, igual que en el Código de Vélez, la prestación que constituye el objeto de la obligación, bueno, ahí me parece que confunde un poco las cosas. Prestación es una cosa y objeto es otra. Hubiera sido más claro si hubiera dicho la prestación y nada más, no identificar los conceptos de prestación y objeto. Y luego aparece el tema de la causa, que vimos con detenimiento. Y fíjense, el artículo 726 dice,
No hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Es decir, como habíamos visto, tiene que haber un hecho dotado de virtualidad suficiente para generar la obligación, porque correlativamente el 727 dice prueba de la existencia de la obligación, presunción de fuente legítima. La existencia de la obligación no se presume, es correlativo de que no hay obligación sin causa, no se presume la existencia de la obligación. La interpretación respecto de la existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario. O sea que hay que probar primero la obligación. La obligación no se presume porque se deriva de este principio, no hay obligación sin causa. Esto está bien sistematizado y además esto es evidente que se refiere a la causa fuente, la causa que origina la obligación. Por su parte, cuando habla de actos jurídicos, en el capítulo 5, actos jurídicos, sección segunda, artículo 281, dice causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Es decir, el Código expresamente se enrola en la tesis neocausalista que vimos, regula la causa final no como un elemento de las obligaciones, sino como un elemento del acto jurídico. Es decir, el acto jurídico que luego va a generar obligaciones tiene que tener finalidad, tiene que tener causa final. Con esto creemos que pone fin a una discusión importante sobre la tesis causalista o anticausalista, y era importante porque si faltaba un elemento no estamos en presencia de una obligación, o si ese elemento es ilícito, prohibido por la ley, no estamos en presencia de la obligación. El elemento existe, tiene que estar, es decir, la causa final tiene que estar, pero no está estrictamente en la obligación, está en el acto jurídico que es el generador de la obligación. Después dice el 728, deber moral. Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible. Y acá es lo que aparece como novedad, que es la desaparición de la obligación natural que hablábamos hace un rato arriba cuando estábamos. Habíamos visto que la naturaleza de la obligación, la naturaleza jurídica es bipolar, hay una relación de deuda y una relación de responsabilidad. Por lo tanto, para que haya una obligación tiene que haber deuda y responsabilidad. En la obligación natural hay deuda, pero no hay responsabilidad, porque si el deudor no paga, no pasa nada. Ahora, si el deudor paga, no se puede repetir lo pagado. Entonces, el Código entiende que no se trata de una obligación, se trata de un concepto mucho más amplio, que es básicamente lo que piensan los alemanes. Los franceses hablan de obligación natural, los alemanes hablan de deberes morales, deberes de conciencia, que están fundados en el derecho natural, que por supuesto que la abarcan, pero es mucho más amplio. Puede haber, la caridad, por ejemplo, no responde a ninguna obligación y sin embargo lo que se da por caridad tampoco podría ser repetida porque responde a deberes morales o de conciencia. Incluso el Código luego expresamente, cuando habla de prescripción, dice que lo pagado por una obligación prescripta es irrepetible, lo dice expresamente después. Así que el efecto para nosotros es el mismo, una obligación natural no puede repetirse. Entiendo que hay otras posiciones, algunos entienden que al haber eliminado el concepto de obligación natural, lo que se da por deber de conciencia se asimilaría a la donación, por lo tanto tendrá todo el tratamiento que tienen las donaciones después, incluso con el tema de la colación. Hay algunos que empiezan a pensar eso, están desarrollando ese concepto, para mí están yendo demasiado lejos, pero bueno, acepto que haya acá otras posiciones. Luego el 129 habla de la buena fe. El deudor y el acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe. Esto parecería que su ubicación natural tendría que estar no en las obligaciones, sino en las pautas generales de los contratos. Sin embargo, cuando vengamos a la clase de responsabilidad civil, que también creo que la damos nosotros, van a ver que desaparecen la diferencia de órbitas entre responsabilidad contractual y extracontractual. Por eso responde a esa lógica, como ya desaparece la división entre responsabilidad contractual y extracontractual, directamente la pone en la parte general de obligaciones el deber de buena fe, porque
es para todas las obligaciones, nacida de fuente contractual y extracontractual. El 730 habla de los efectos con relación al acreedor, que es lo que vimos. La obligación, además del pago, bueno, el pago sigue siendo el primer efecto, no está en el 730, no se tomó esa tesis que veníamos hablando, que la venían repitiendo Alterini y Ameal López Cabana, que dicen que el pago es el primer efecto de las obligaciones. No se hizo caso a eso. Y dice que el primer efecto es emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello que sea obligado. El segundo es hacérselo procurar por otro a costa del deudor. Y el tercero es obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Esto es básicamente la traducción del 505, el actual es exactamente, incluso con el agregado que se hizo por el tope a los honorarios, que es lo que habíamos visto. La ejecución forzada, la ejecución por otro o la indemnización, que son los efectos con relación al acreedor. Y sistematiza también los efectos con relación al deudor. El cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener, o sea, el deudor que paga, confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y el de rechazar las acciones del acreedor. O sea que no se repite. Lo que pagó, si es debido, no se repite. Luego, el 732 habla de la actuación de auxiliares, principio de equiparación. Este artículo para nosotros tendría que estar más ubicado en responsabilidad por hecho de otro. Acá parecería que no es la ubicación más feliz de este artículo. Dice que el incumplimiento de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara al derivado del propio hecho del obligado. Parecería que responde a toda la estructura de la responsabilidad por hecho de otro y cuando alguien debe responder por hecho de un tercero, el tema de los padres con relación a los hijos, el tema del principal con respecto al dependiente, que después hace toda una regulación, da el fundamento de la responsabilidad, que es objetiva, deben responder siempre, y la obligación que genera es una obligación concurrente, ahora vamos a ver las obligaciones concurrentes, es una de las novedades que trae el Código, pero parecería que esto debiera estar mejor en el lugar de la responsabilidad por hecho de otro, dentro del tema de responsabilidad civil, más que acá que en la parte general de las obligaciones. Y por último, los últimos tres artículos, el 733, 734 y 735, se refieren al reconocimiento de la obligación. Fíjense que acá sí hay una novedad importante, pero en la redacción la tautología no la abandona el Código. Vuelve a ser, el 733 dice, reconocimiento de la obligación. El reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación. Así que no se superó mucho con esta definición la tautología, pero es el reconocimiento declarativo, que era el que estaba en el Código actual, en el Código de Vélez, tomado básicamente del derecho francés. Luego el 734 toma la otra forma del reconocimiento. El 734 dice reconocimiento y promesa autónoma. El reconocimiento puede referirse a un título o causa anterior, también puede constituir una promesa autónoma de deuda. Así que, en este caso, es constitutivo, no tiene por qué referirse a una causa anterior. Y el 735 dice que el reconocimiento causal, si el acto del reconocimiento agrava la prestación original o la modifica en perjuicio del deudor, debe estarse el título originario si no hay una nueva ilícita causa de deber. Por lo tanto, esto es correlativo de los artículos que habíamos visto con respecto a la causa, que es una derivación de que no hay obligación sin causa. Si me están agravando la obligación, tiene que haber una nueva ilícita causa de deber. Bueno, hasta acá el tema de las obligaciones en general. Yo vamos un poquito con el tema de acción directa, que es un tema que es novedoso porque el Código acá sistematiza lo que es la acción directa. Es un tema que existía en doctrina, existían las acciones directas, pero no estaba sistematizado en el Código de Vélez. Y ahí paro y empezás a hablar de pago, y después hablamos de obligaciones concurrentes y obligaciones dinerarias, que es el tema que a lo mejor todos están más esperando. Entonces, me meto con acciones directas. Es la que compete la acción directa es la que compete al acreedor para cobrar de un tercero lo que este tercero le debe a su deudor. Es decir, se supone que hay tres sujetos, hay un acreedor, un deudor de ese acreedor y un tercero que le debe a ese. Esto se ve claramente en materia de subcontratos, ahí se visualiza bien.
Supónganse un contrato de locación, hay un acreedor, que es el propietario, digamos que es el que alquila, es el locador, hay un deudor, que es el inquilino, que le debe los alquileres, y hay un subinquilino, que le tiene que pagar los alquileres al inquilino, que es el deudor del primer acreedor. Si el deudor, es decir, el inquilino, no le paga al acreedor y cobra los alquileres de parte del subinquilino, el inquilino se estaría enriqueciendo sin causa porque percibe los subarriendos y no paga los alquileres al acreedor. Entonces, por el principio que veda el enriquecimiento sin causa, hay casos en que la ley le permite al acreedor dirigirse directamente contra el tercero, que es deudor de su deudor. Entonces, la acción directa es un medio de ejecución, que tiene el acreedor, y además es una vía excepcional. Solo hay acción directa en aquellos casos que la ley la concede, porque si no, lo que siempre tiene a mano es la acción subrogatoria, es decir, que se tiene que subrogar los derechos de su deudor, con el inconveniente que lo que perciba no va a su patrimonio, sino que va al patrimonio del deudor. Si el deudor se insolventa, cae en quiebra o va a la masa de acreedores, o sea que lo que se percibe por acción subrogatoria no lo hace, no actúa en beneficio propio. La diferencia con la acción directa es que lo que percibe el acreedor a través de la acción directa produce el embargo del crédito a favor del acreedor, produce el embargo del crédito a favor. Por lo tanto, lo que quiere decir esto es que entra directamente en el patrimonio del acreedor, sin pasar por el patrimonio del deudor. La acción directa existía, ahora vamos a ver en varios casos que la ley la da, pero no estaba sistematizada en el Código. La doctrina la sistematizaba, decía que tenía que haber un crédito exigible por parte del acreedor hacia el deudor, una deuda correlativa, es decir, del tercero hacia mi deudor, y tienen que ser homogéneas, por ejemplo, de dinero, ambas homogéneas, ambas de dinero. Que ambos créditos estén disponibles, es decir, que no haya habido ningún embargo, que nadie tenga un derecho que prevalezca, que no haya aparecido ningún tercero que embargue. Y lo que la doctrina decía era que no es necesario citar al deudor en la acción directa contra el tercero. Podía ir directamente contra el tercero sin citar al deudor. Eso es lo que se llama acción directa típica. Los casos que la ley daba son, en general, los casos de locación, en locación de cosas, también en locación de obras, donde los obreros podían ir contra el dueño, sin pasar por el empresario, podía ir directamente contra el dueño, que no le pagaba sus jornales. El caso del abogado vencedor en costas, el abogado vencedor en costas lo contrata el cliente, debería cobrarle a su cliente y después subrogarse, o cobrarle al cliente o subrogarse los derechos del cliente, que es el que venció en el juicio. Pero la ley de aranceles le da una acción directa contra el vencido. También es un caso de acción directa. Y el tema de la compañía de seguros, cuando se la cita en garantía, ese fue un tema controvertido. La citación en garantía de la compañía de seguros, si era o no era una acción directa, hasta que se incorporó a la ley, porque tardó bastante en incorporarse a la ley. Ahora hace muchísimos años, yo ya era abogado pero al principio no era así. Y se concluye que, obviamente, cuando uno demanda por responsabilidad civil, hay que demandar al causante del daño y después citar en garantía a la compañía. Entonces es un caso de acción directa atípica, porque es el único caso que hay que citarlo. Bueno, ¿qué dice el Código? Primero, el Código sistematizó el tema de la acción directa. Y luego innovó en este último tema el tema de la citación al deudor a juicio, que es un tema muy importante, que se apartó de la doctrina general, y van a ver que ahora lo pone como requisito. Siempre en la acción directa van a ver que hay que citar al deudor. Igual que en el caso de la compañía de seguro, va a haber que hacerlo en todos los casos, siempre hay que citar al deudor. Esto es importante, porque si no, no funciona la acción directa. ¿Qué dice el Código? El 736, acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva y solo procede en los casos expresamente previstos por la ley, porque si no está previsto, vaya por la subrogatoria. El acreedor tiene acción directa contra el tercero, que es deudor de su deudor. Esa
acción está sometida a lo que se llama un doble tope. No le puede reclamar al tercero más que lo que el tercero le debe al deudor, ni más que lo que el deudor le debe al propio acreedor. Está el doble tope. No le puede, de vuelta, no puede reclamar el acreedor al tercero más que lo que el tercero le debe a su deudor, primer tope, ni más, por más que él tenga un crédito mayor, no puede reclamar nada, ni más que lo que el deudor le debe al propio acreedor, doble tope. Por su parte, el deudor se va liberando en la medida que el tercero paga, se libera el deudor por los montos pagados, y con respecto al tercero, el tercero puede oponer todas las defensas contra el acreedor, el tercero puede ponerlas contra el deudor, en este ejemplo, que es su propio acreedor. Requisitos, dice el 737, requisitos del ejercicio. Fíjese que sistematiza lo que dice la doctrina. El ejercicio de la acción directa por el acreedor requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos. Un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor. Una deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudor. Homogeneidad de ambos créditos entre sí, lo que habíamos dicho, por ejemplo, dinero. Ninguno de los créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la promoción de la acción directa, es decir, que estén disponibles. No tiene que ver embargo, porque si no hay un tercero, cuarto sería en este caso, que aparece con mejor derecho por embargo. Y el último punto, citación del deudor a juicio, que es lo que decíamos la acción directa atípica. Ojo, porque antes no estaba. Esto sí, cuando uno ejerce la acción directa va a tener que citar al deudor a juicio. Los efectos son los que vimos, acá sistematiza lo que la doctrina decía. La acción directa produce los siguientes efectos. La notificación de la demanda causa el embargo del crédito a favor del demandante, quiere decir que lo que entra al patrimonio del demandante, del acreedor, no pasa por el patrimonio del deudor, como pasaría en la acción subrogatoria. El reclamo solo puede prosperar hasta el monto menor de las dos obligaciones, el doble tope que veíamos. El tercero demandado puede oponer al progreso de la acción todas las defensas que tenga contra su propio acreedor y contra el demandante, que veíamos. El monto percibido por el actor ingresa directamente a su patrimonio y el deudor se libera frente a su acreedor en la medida que corresponda en función del pago efectuado por el demandado. Bueno, hasta acá acción directa. Yo diría que hablemos de pago, pues nos vamos a aburrir mucho, y después retomamos obligaciones concurrentes y obligaciones dinerarias. Bueno, gracias, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, primero también un agradecimiento al colegio por habernos invitado, a Pablo por la presentación que hizo y a ustedes por estar acá y que nos están escuchando, ¿no? Antes de tratar el tema de pago y si llegamos mora y otros modos de extinción de las obligaciones, como mencionó Pablo, yo soy juez civil acá en la Ciudad de Buenos Aires y les quería contar que el 7 de abril se presentó en la Corte una presentación formal del nuevo código y lo novedoso es que se anunció la creación de una página web, se llama nuevocódigocivil.com.ar, que está manejada desde la Corte, que es muy interesante. Es muy interesante porque tiene todos los textos, desde el texto de la comisión redactora, con todas las modificaciones, tanto del Poder Ejecutivo como después del Poder Legislativo, con el texto final del nuevo código, con la modificación de la entrada en vigencia. Se creó un foro de debate sobre temas específicos para que cada uno pueda entrar y pueda debatir, pueda cuestionar, pueda preguntar. En definitiva, es el uso de las nuevas tecnologías para el nuevo código, para la aplicación. Lo interesante que yo vi también, porque después de que me enteré que estaba esa página nueva, ingresé en el sitio web, tiene todos los videos de las conferencias que se fueron dictando, tanto de la comisión redactora como de diferentes profesores, y promueven, digamos, que todo el mundo pueda subir ahí los videos de las clases que se den. Pero bueno, es muy interesante y sobre todo esta parte del foro de debate, ¿no? Que está dividido por temas, que me pareció interesante contárselos para que sepan, porque por ahí no lo sabían.
Hoy, por ejemplo, la doctora Clemente Carlucci hizo un artículo criticando un fallo plenario de la Cámara de Trelew, Civil y Comercial, que la Cámara se juntó para dictar un fallo plenario en cuanto a la aplicación en el tiempo del nuevo código, ¿no? ¿Qué va a pasar con los casos que están pendientes, si se aplica la ley anterior o la ley nueva? Que esto estaba regulado en el código, en el actual, mejor dicho, en el Código Civil de Vélez, en el artículo 3, y en el nuevo código, en el artículo 7. Ella lo critica y bueno, si quieren después léanlo porque excede el marco, digamos, de la clase de hoy, pero bueno, todos los días yo lo que veo es que se están subiendo cosas y es interesante para uno mantenerse actualizado, ¿no? Nuevocódigocivil.com.ar. Si ustedes ponen en Google Nuevo Código Civil, ya les aparece esa página. .com.ar, sí. Yo entré igual por Google, pero sí, que estoy casi seguro de eso. Creo que también en la página de SIG, que es del Centro de Información Judicial, uno puede entrar y ahí aparece, digamos, esta presentación, ¿sí? Que fue el 7 de abril, que le hicieron Lorenzetti y Hayton. En definitiva, así como ustedes, el Colegio Público generó este curso, creo que también en el Poder Judicial se está generando los mismos cursos, las mismas inquietudes, que todos los operadores del sistema judicial tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar y a partir de la aplicación concreta, digamos a partir de agosto, uno va a ir viendo, digamos, la nueva jurisprudencia, va a ir viendo la opinión de los autores. Si bien ya hay algunos códigos, yo creo que cada vez se va a ver más aplicaciones concretas, ¿no? Bueno, y ahora pasamos a lo que es el pago. En estos temas, pago, mora y otros modos de extinción de las obligaciones, no hubo grandes cambios. Si ustedes se fijan, digamos, desde el punto de vista informativo en los medios, en general, el ciudadano común lo que escucha por ahí es que, bueno, hay cambios en derecho de familia, pero en obligaciones en general no es algo que haya tenido grandes cambios, porque en realidad no hubo grandes cambios. Se mantiene en general los criterios del Código de Vélez con el agregado, digamos, de todas las correcciones u opiniones de la doctrina o la jurisprudencia, sobre todo de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, y sobre todo lo que vemos nosotros es que se mantuvo, digamos, el eje con el proyecto de código del año 98, ¿sí? Por eso es que no hay tantas novedades, si bien hay, creo que una sistematización, una actualización, digamos, a la realidad de hoy en día, con la introducción de todos los institutos modernos que no estaban regulados o que no estaban en el código. En cuanto al pago, lo interesante es que, bueno, se mantiene la misma definición en el código nuevo. Si ustedes se acuerdan, el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. El Código de Vélez establecía que era en las obligaciones de hacer y las de dar, no decía nada de las de no hacer, y justamente por eso esa corrección era por la doctrina, ¿no? Este Código nuevo, en su artículo 865, dice lo mismo, dice que el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación, sin aclarar qué tipo de obligaciones, porque en definitiva termina siendo superfluo, no hace falta, ¿sí? Cualquiera que en cualquier tipo de obligación una persona va a cumplir, si es una obligación de dar, dando lo que tiene que dar, si es una obligación de hacer, haciendo lo que tiene que hacer, y si es una obligación de no hacer, no haciendo lo que no hay que hacer, ¿sí? En definitiva, es un poco lo que les decía recién, ¿no? Se actualiza, digamos, el texto a lo que ya estaba consensuado en toda la doctrina de cuál era el pago. Otra cosa interesante, digamos, es que normativiza en el artículo siguiente del Código Civil los 4 principios del pago. ¿Se acuerdan los principios? Identidad, integridad, localización y puntualidad, ¿sí? O sea, qué se debe pagar es el principio de identidad, cuánto se debe pagar es el principio de integridad, dónde es el principio de localización y, claro, cuándo de puntualidad, ¿sí? Uno cumpliendo con estos 4 requisitos, 4 principios, cumple adecuadamente con el pago de esa obligación a la cual uno se haya comprometido.
en cuanto al principio de integridad, de identidad, mejor dicho, está regulado en el artículo 868 y se mantienen los mismos criterios anteriores que estaban regulados también por el Código, de que el deudor debe entregar la misma cosa que se obligó y el acreedor no está obligado a recibir una cosa por otra, aunque sea de igual o de mayor valor. ¿Se acuerdan? Si a mí me deben dar 1 kilo de manzanas, me tienen que dar 1 kilo de manzanas. No quiero 1 kilo de bananas, aunque salga más, ¿sí? Tiene que ver con el principio de identidad. El principio de integridad también se mantienen los mismos criterios que el Código de Vélez y el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, pero puede aceptarlos, ¿sí? Y también se mantiene la excepción en cuanto a cuando existe una obligación que tiene una parte líquida e ilíquida, ¿sí? La parte líquida obviamente se va a poder pagar, la ilíquida no, porque va a depender de algún análisis contable seguramente, para establecer bien cuánto es esa deuda. En cuanto a las obligaciones de dar sumas de dinero, el pago va a ser íntegro con los intereses. Esto está expresamente establecido en el artículo 870 del nuevo Código. En cuanto al tiempo del pago, ¿sí?, que está regulado por el artículo 871, se distinguen todos los supuestos. Los de exigibilidad inmediata, cuando uno compra un paquete de caramelos, es de exigibilidad inmediata, ¿sí? No está sujeto a ninguna condición. Porque puede ser que haya un plazo determinado, del 1 al 5 de cada mes me deben pagar este alquiler, entonces ese plazo está estipulado en un contrato, durante 2 años, supongamos, en un contrato de locación, del 1 al 5 me deben pagar ese alquiler. A su vez, puede ser que el plazo sea cierto o sea incierto, ¿sí? Cierto es cuando uno sabe cuál es el plazo, o incierto es porque depende de alguna modalidad, ¿sí? Puede ser que haya una condición suspensiva, por ejemplo, se suspende el cumplimiento en el tiempo hasta que pase algo, ¿sí? El día que te recibas de abogado te voy a regalar tal determinada suma de dinero, ¿sí? Y otro supuesto en cuanto al tiempo del pago, digamos, es que cuando está el plazo indeterminado, no se sabe, ¿sí? En ese caso, bueno, judicialmente se puede llegar a establecer, porque el juez puede llegar a fijarlo al no haberse puesto de acuerdo a las partes sobre cuál era el tiempo del pago. Siguiendo un poco el código nuevo, ¿sí? También se regula el pago anticipado. El pago anticipado es la posibilidad que por ahí considera que tiene un deudor de pagar y que se le descuente alguna suma de dinero. Eso no está permitido, ¿sí? O sea, si uno quiere hacer un pago anticipado lo puede hacer, pero no va a tener una quita en ningún tipo de intereses, por ejemplo. Es más, esto puede pasar por ahí en las relaciones contractuales con un banco. Una persona pide un préstamo hipotecario y seguramente si lo quiere pagar anticipadamente va a tener alguna sanción. Va a ser más caro el interés que tenga que pagar por haberlo cancelado con anterioridad. Porque justamente el negocio de un banco va a hacer que se cumpla o que paguen los 20 años en el caso de una hipoteca, por ejemplo. Bueno, continuando con el articulado, digamos, del código nuevo, el lugar de pago designado, la regla general es que es el estipulado por acuerdo de las partes, en forma expresa o tácita, ¿sí? A diferencia de antes, que era el domicilio del deudor. El lugar de pago, si no está designado, o hay ausencia de acuerdo de las partes, se considera que es el domicilio del deudor al momento del nacimiento de la obligación. Si él se muda, el acreedor puede optar por el viejo domicilio o el nuevo domicilio, ¿sí? Después regula el artículo 875 la validez de un pago, que en realidad también están todos de acuerdo, digamos, en que se debe tener capacidad de disponer, porque no se los dije porque me salteé, pero es un acto jurídico, se establece concretamente que es un acto jurídico. Antes había toda una discusión sobre la naturaleza jurídica del pago, algunos consideraban que era un acto lícito,
pero bueno, se establece concretamente en el nuevo código que es un acto jurídico, ¿sí? Un acto voluntario lícito que tiene como fin inmediato extinguir en este caso una obligación. Si llega a haber pago en fraude a acreedores, se aplicará, según corresponda, la acción revocatoria, ¿sí? O la ley concursal. Después se regula la legitimación activa para el pago, el derecho de pagar de los se deja constancia expresamente que el derecho de pagar es de los deudores y se van a regir estos pagos dependiendo el tipo de obligación, ¿sí? No es lo mismo una obligación solidaria, una obligación simplemente mancomunada o concurrente, que después lo vamos a ver, pero en definitiva, en cada caso, el deudor va a tener la posibilidad de pagar según corresponde a ese tipo de obligación. Se establecen también los efectos del pago por el deudor, que son obviamente la extinción del crédito y la liberación del deudor, son los efectos más importantes. En definitiva, si un deudor pagó, digamos, canceló esa deuda que tenía, el acreedor tiene que liberarlo y obviamente se va a extinguir esa obligación, ¿sí? Se regula también lo que es el recibo, ¿sí? El instrumento emanado del acreedor en el que consta el cumplimiento de la obligación. Se mantiene, digamos, como la prueba fundamental para acreditar el cumplimiento de una obligación. En el caso de la ejecución por un tercero, o sea, del pago hecho por un tercero, se regulan los diferentes supuestos. Por ejemplo, cuando un tercero actúa con asentimiento del deudor, se lo asimila al mandatario. Cuando actúa por ignorancia del deudor, se lo asimila al gestor de negocios. Y con voluntad del deudor, se lo asimila a... o sea, este tercero va a poder iniciar una acción de enriquecimiento contra su deudor, ¿sí? La legitimación para recibir los pagos está regulada en el artículo 883. Al acreedor o a sucesionario o subrogante, eso es clarísimo, digamos, a la orden de juez que dispuso el embargo del crédito, al tercero indicado para recibir el pago en todo o en parte, a quien posee el título de crédito extendido al portador o endosado en blanco, ¿sí? O al acreedor aparente, en la medida que se haya actuado con buena fe y de las circunstancias del caso resulte que era verosímil este pago. Bueno, hay mucha regulación de lo que tiene que ver con el pago. Algo interesante, importante que les quiero mencionar es que se permite la posibilidad de consignación extrajudicial. Este es un instituto que estaba, digamos, como algo novedoso, digo, que estaba en el proyecto del 98. Todos sabemos que una consignación en principio tiene que ser judicial. Uno inicia un juicio y deposita la orden del juez la suma que considera que su acreedor no le recibe, o porque no quiere recibirlo, o porque no sabemos quién es el acreedor, porque falleció, no sabemos quiénes son los herederos, y lo que queremos es no incurrir en mora. Se establece la consignación extrajudicial, ¿sí? Como algo novedoso. Está en el artículo 910. Lo que básicamente lo importante es que se debe depositar la suma adeudada ante un escribano de registro a nombre y a disposición del acreedor, ¿sí? O sea, en lugar de ir a un juzgado, uno va a una escribanía y deposita la suma que considera que adeuda. Se establece, lo que hay que hacer es notificar previamente al acreedor en forma fehaciente del día, la hora y el lugar en el que será efectuado el depósito. Efectuar el depósito de la suma debida con más los intereses desvengados hasta el día del depósito, y este depósito debe ser notificado fehacientemente al acreedor por el escribano dentro de las 48 horas hábiles de realizado. Si es posible practicar la notificación, el deudor debe consignar judicialmente. Los derechos del acreedor, o sea, qué actitud tiene que tomar el acreedor ante esto, puede ser que acepte el procedimiento y retire el depósito, estando a cargo del deudor el pago de los gastos y honorarios del escribano, ¿sí? O sea,
no sé qué pasó, algo pasó seguramente entre estas dos partes, pero en definitiva, se acepta y retira ese depósito, los gastos los va a pagar el deudor, que fue el que eligió ir a ese escribano a hacer ese depósito. O también el acreedor puede rechazar el procedimiento y retirar el depósito, estando a cargo del acreedor el pago de los gastos y honorarios del escribano. O puede rechazar el procedimiento y el depósito o no expedirse. En ambos casos, el deudor puede disponer de la suma depositada para consignarla judicialmente. Si depositan, igualmente puede discutir judicialmente, pero la idea es, yo creo que tratar de que no llegar a un juicio en el cual uno sabe que quiere pagar, el otro no quiere recibirle porque está enojado y al final por ahí permite, digamos, no judicializar algo como una vía más. Yo creo que bueno, habrá que ver en la aplicación, a partir de que entre en vigencia, los resultados que tiene, pero bueno, creo que es positivo que exista, ¿no? Bueno, de pago, esto es más o menos, digamos, lo que les dije, ¿sí? Es lo que les expliqué al principio, digamos, sistematizó de una manera tal que uno pueda entender. Están todos los artículos del 865 en adelante. Bueno, ahora quiero que veamos un poco también lo que tiene que ver con mora, que es uno de los temas también que estaban en el programa, y si llegamos a algún otro modo de extinción de las obligaciones. En cuanto a la mora, lo importante para ir a lo nuevo, mejor dicho, es que, bueno, todos sabemos que es el estado en el cual el incumplimiento material se hace jurídicamente relevante y tiene 3 requisitos. El incumplimiento es el artículo 886. Dicho incumplimiento, que sea imputable al deudor y que el deudor esté constituido en mora. Son los 3 requisitos. Se consagra expresamente la mora automática del deudor, la que se produce por el solo vencimiento. Como algo novedoso, que no estaba en el Código de Vélez, es que se introduce la mora del acreedor. Antes se aplicaba por analogía de la mora del deudor a la mora del acreedor, pero ahora se establece concretamente en este artículo para el supuesto de que el deudor de una obligación sujeta a plazo tácito o indeterminado, propiamente dicho, le efectúe una oferta de pago y aquel se rehusase justificadamente a recibirlo, ¿sí? O sea, un acreedor recibe un deudor que acepta esa oferta y después se rehúsa a aceptar, digamos, a entregar lo que tiene que entregar. Injustificadamente, ¿no? Incurre en mora también el acreedor. Y esto es algo novedoso que no estaba antes. Como los supuestos de excepción a la regla de la mora automática, se mantiene el criterio del Código Civil en cuanto a las obligaciones sujetas a plazo tácito, cuando resultare de la naturaleza y circunstancias de la obligación. Y va a ser en fecha que conforme a los usos y la buena fe deba cumplirse, ¿sí? Cada tipo de obligación. Habrá que analizar cada caso para ver si hay buena fe y si conforme a los usos correspondía o no que se cumpla en esa fecha. Y la otra excepción es en las obligaciones sujetas a plazo indeterminado, que las va a tener que resolver, se tienen que fijar judicialmente. La modificación que tienen acá es que antes establecía que era procedimiento sumario. Como todos sabrán, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial de la Nación ya está derogado el procedimiento sumario y, en definitiva, cada provincia regula su código de procedimientos y establece cuáles son sus procedimientos, ¿no?, para juicios de conocimiento. En este caso se corrige eso y se establece que va a ser por el procedimiento más breve que prevea la ley local. En los mismos términos que hace la ley de consumidor, no sé si la vieron, pero en definitiva no depende, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por la aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación, va a ser el juicio sumarísimo, pero por ahí en otras provincias que tienen otro código procesal va a ser diferente el procedimiento. Y en cuanto a la exhibición, se mantiene el criterio adoptado por el Código de Vélez, pero se lo redacta de una manera un poco más clara. Se establece que para eximirse de toda consecuencia jurídica derivada de la mora, el deudor deberá probar que no le es imputable.
¿Te parece? Menciona un poco los modos extintivos. Vamos a hacer lo siguiente. Él va a dar los modos extintivos que le faltan y obligaciones concurrentes y dinerarias, como habíamos preparado incluso jurisprudencia, y como tenemos que volver, vamos a dar otra clase creo que dentro de un mes, vamos a volver, antes de entrar en responsabilidad civil ese día, vamos a dar concurrentes y dinerarias. Así que te dejo, dale vos hasta donde quieras y ya lo liberamos porque es largo, ¿eh? Sí, sí. Es todo nuevo. Bueno, otros modos de extinción de las obligaciones, ya vimos pago, que en realidad es el más importante, pero también están regulados la compensación, la confusión, la novación, la dación en pago, la renuncia y la remisión. En cuanto a la compensación, está regulada por el artículo 921, no hubo modificaciones, pero básicamente la compensación tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, ¿sí? O sea, yo te debo 1000, vos me debes 500, compensamos, en definitiva se extingue y queda un saldo de 500 pesos que deberá el acreedor mayor. No hay ninguna complejidad con esto. Puede ser también la compensación, se regula en el artículo 928 la posibilidad que se haga una compensación judicial, que cualquiera de las partes tiene derecho a requerir a un juez la declaración de la compensación que se ha producido, ¿sí? En un juicio ordinario de un consorcio contra un copropietario, supongan un copropietario contra un consorcio porque tiene filtraciones, a su vez ese consorcista dejó de pagar las expensas, bueno, puede ser que haya una deuda y un crédito recíprocamente, se puede llegar a pedir al juez que compense, obviamente después de una sentencia en cada uno de los juicios, y que esté firme de que compense estos dos deudas. En cuanto a la confusión, está regulado por el artículo 931, la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona o en un mismo patrimonio, ¿sí? Y la obligación queda extinguida, total o parcialmente, en proporción a la parte de la deuda en que se produce la confusión. Tampoco hay ninguna novedad, no hay nada que introduzca novedoso este modo de extinción. El artículo siguiente, que es el artículo 933, regula la novación, que es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva destinada a reemplazarla, ¿sí? Tiene que haber una voluntad de novar, que es el requisito esencial, ¿sí? Queremos novar esa obligación por una nueva. Puede ser también por una novación por cambio del deudor, que siempre necesita el consentimiento del acreedor, o puede haber una novación por cambio de acreedor, y en este caso se requiere el consentimiento del deudor, que si este consentimiento no es prestado, va a ser una cesión de créditos, ¿sí? Si el deudor no prestó conformidad con esa novación. Otro modo de extinción es la dación en pago, que está regulada en el artículo 942. La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa a la adeudada. Resultan aplicables, en este caso, al contrato con el que tenga mayor afinidad, depende del caso, ¿no? Renuncia y remisión, están regulados en el artículo 944 y siguientes. Toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y solo afecta a intereses privados. Ustedes saben que los derechos patrimoniales son renunciables, cualquier persona puede renunciar. Y no se admite la renuncia anticipada de las defensas que puedan hacerse valer en juicio. Hay mucha jurisprudencia en relación a esto, sobre todo en los casos en los que hay una posición dominante en relación, por ahí una relación de consumo. Quizás en un préstamo a uno lo hacen renunciar a que va a apelar la sentencia. Entonces, bueno, en algunos casos de jurisprudencia se considera que la renuncia a apelar una sentencia es abusiva si solamente renunció uno de los dos, ¿sí? O sea, si supónganse
el deudor renuncia a apelar la sentencia y no el acreedor, es abusiva. Si los dos renunciaron, en definitiva, no es abusiva. Eso es, igualmente es alguna jurisprudencia. Lo que consideran los fundamentos de esos fallos es en general, por ejemplo, en ese caso, es que la doble instancia está garantizada a nivel constitucional solamente en materia penal, no en materia civil o comercial, y justamente por eso no es inconstitucional, por ejemplo, cuando ustedes le di un recurso de apelación es inapelable por un monto, ¿sí? Porque no está garantizada constitucionalmente la doble instancia. Pero en un caso en el cual sería apelable y uno renuncia, es más dudoso, ¿sí? Yo creo que bueno, habrá que ver cada caso, pero bueno, no se admite la renuncia anticipada de las defensas que puedan hacerse valer en juicio. Esto lo establece en forma expresa el artículo 944 del nuevo Código. Después no hay grandes modificaciones. Lo último, digamos, es la imposibilidad de cumplimiento, que está en el artículo 955. La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación producida por caso fortuito o fuerza mayor extingue la obligación sin responsabilidad, que no es lo mismo que la imposibilidad temporaria que se regula en el artículo siguiente, que en todo caso frustrará el cumplimiento en un determinado tiempo, ¿sí? Bueno, esto sería un poco... Bueno, como les dije, lo que queda, de acuerdo al programa, es, dentro de las clases de obligaciones que da el Código Nuevo, es el Código Nuevo da una clasificación, le diría, bastante simplificada, de acuerdo a la que sostenía antes o lo que diagramaba el Código de Vélez. Y las novedades ahí, que es lo que nos íbamos a detener, eran las obligaciones concurrentes y en las obligaciones dinerarias, sobre todo el tema de las dinerarias en moneda extranjera. Yo les voy a hacer el planteo de los dos temas brevemente y los vamos a desarrollar entonces en la clase que viene. Así. Bueno, entonces seguimos. Bueno, seguimos. Yo porque los veía todos que se daban, que salían, que entraban, que algunos se van. Entonces seguimos. El 850, el 851 y el 852 en concurrentes. Bueno, las obligaciones concurrentes son las llamadas obligaciones de solidaridad imperfecta, que no eran admitidas en nuestro derecho, no eran admitidas en nuestro código, en realidad. No digo nuestro derecho porque la verdad que nuestro derecho sí las contemplaba, no estaban en el código porque, pese a tener una larga tradición jurídica, las obligaciones concurrentes o insolidum o de solidaridad imperfecta, Vélez Sarsfield no la admitió. No aceptó que la solidaridad no pueda tener consecuencias distintas de acuerdo al hecho generador de las obligaciones, entonces solo reguló las obligaciones solidarias, cuando la solidaridad es perfecta y por lo tanto se cumplen todos los efectos de las obligaciones solidarias. En derecho romano, la solidaridad imperfecta o las obligaciones concurrentes, como nosotros las llamamos, o las obligaciones insolidum, fueron contempladas siempre y básicamente reservaban la solidaridad perfecta para las obligaciones nacidas de los actos jurídicos, básicamente de los contratos. Es decir, la solidaridad básicamente era la que se pactaba. En cambio, cuando las obligaciones nacían de un hecho ilícito y eran varios los deudores frente a un mismo acreedor, había casos en que la solidaridad que había era la solidaridad imperfecta, es decir, obligaciones concurrentes o insolidum. ¿Cuáles son los caracteres de la solidaridad imperfecta o obligaciones concurrentes o obligaciones insolidum? Vamos a llamarlas obligaciones concurrentes porque es la denominación que da el código, que daba la doctrina, con el que mejor se las conoce. Bueno, hay una identidad de acreedor, es decir, el acreedor es uno, o decirse,
se identificarían con la solidaridad pasiva, porque los que son varios son los deudores. Hay un solo acreedor, hay identidad de objeto, hay diversidad de deudores, como la solidaridad pasiva, hay diversidad de causas de deber, se debe por causas distintas, los diversos acreedores deben por causas distintas, y hay, por lo tanto, generación de deudas distintas, por eso son obligaciones concurrentes, no es una misma obligación, a diferencia de las solidarias, donde la deuda es única. En las obligaciones solidarias, la deuda es única, puede haber varios acreedores y varios deudores, pero la solidaridad pasiva, que es la comparable, y entonces ahí hay varios deudores. Todos los deudores tienen la misma deuda porque lo que hay es hay multiplicidad de vínculos, en las obligaciones solidarias hay multiplicidad de vínculos, en este caso pasiva, entre los deudores y el acreedor, pero los vínculos están coligados, multiplicidad de vínculos coligados. Lo que se supone en las obligaciones solidarias es que hay representación recíproca de todos los obligados. Hay representación recíproca de todos los obligados. Esto va a hacer que determinados actos que haga uno de los obligados propague efectos sobre los demás coobligados en las obligaciones solidarias. En las obligaciones concurrentes esto no es así, porque son diversidad de causas de deber y las deudas son distintas. Por lo tanto, no tienen todas distintos vínculos con el mismo acreedor coligados. No están coligados, son distintas deudas directamente, cada una va a tener su vínculo. Lo que sí las identifica, porque es igual que las solidarias, es que el objeto es el mismo. El ejemplo que siempre se daba cuando no estaban reguladas era el tema de la sustracción en un comodato. Por ejemplo, yo le presto este libro al doctor y en un descuido viene un ladrón y se lo lleva, a mí me van a deber la indemnización, tanto el deudor, el comodatario, como el ladrón que cometió el hecho ilícito. Por lo tanto, el acreedor es el mismo, soy yo en este caso. Hay diversidad de deudores, es el ladrón y la persona a la cual le presté el libro. Las causas de deber son distintas. Una es en virtud del contrato de comodato. No me devuelve el libro, me tiene que indemnizar. Y en cambio el otro, la causa es el hecho ilícito. Se robó un libro, lo tiene que indemnizar. Y las deudas son distintas. No están coligados ellos dos, ni uno ejerce la representación recíproca con respecto al otro deudor, como pasa en las solidarias. Eso lo tenía muy claro en derecho romano, Vélez no lo había adoptado, sí lo adopta este código, porque en muchos casos la jurisprudencia en los hechos ilícitos las mencionaba como obligaciones concurrentes. Pese a que era una cuestión exótica a nuestro derecho, no estaban reguladas así, pero en muchos casos de hechos ilícitos donde hay más de uno que debe responder en virtud de causas distintas y por lo tanto se genera obligaciones distintas, la jurisprudencia, es decir, los fallos directamente lo calificaban como responsabilidad concurrente u obligaciones concurrentes. Los casos en general, el más típico es este que les digo, la sustracción de la cosa dada en comodato. Los daños causados por el hecho ilícito del dependiente, donde quedan obligados a responder tanto el dependiente como el principal, y la obligación ahora en el código queda clara que es concurrente. Cuando veamos responsabilidad por el hecho del otro, se ve claro, es decir, el código toma una postura sin dudas, lo dice expresamente, que la obligación es concurrente, tanto el principal como el dependiente. El caso de los hijos, ahora el código habla de responsabilidad parental, responde los padres y los hijos, sin perjuicio de la responsabilidad que tengan los hijos. Ahora cambió, ustedes deben conocer mejor que yo cómo funciona el tema de la mayoría de edad, los 13 años, el menor adolescente, pero son responsables siempre. Es decir, responde el progenitor, responde también el hijo, y la obligación es concurrente, así lo dice expresamente. Cuando veamos responsabilidad por el hecho de otro lo vamos a ver bien. El daño producido utilizando una cosa ajena, responde el guardián que utiliza la cosa y el dueño de la cosa, la obligación es concurrente de ambos. Cuando interviene una compañía de seguros, hay una cosa asegurada, una actividad asegurada, responde el causante del daño, responde la compañía de seguros
la obligación también es concurrente, solidaridad imperfecta. Es decir, todos los casos que hay, fíjense que siempre corresponde a que sucedió un hecho ilícito. Cuando sucede un hecho ilícito, es decir, cuando no lo pactan las partes, la solidaridad, en ese caso, lo que hay son obligaciones concurrentes. La reforma, entonces, el Código Nuevo toma el tema de las obligaciones concurrentes, da el concepto, el artículo 850. Las obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben al mismo objeto en razón de causas diferentes. Varios deudores deben al mismo objeto en razón de causas diferentes y por lo tanto las deudas son distintas. El 851 da los efectos. Dice, excepto disposición especial, en contrario, las obligaciones concurrentes se rigen por las siguientes reglas. Van a ver que los efectos van a ser distintos en cuanto a si el acreedor es satisfecho de si no lo es. Van a ver cómo se produce la liberación de todos los obligados. Digamos, el eje que hay que tomar es si es o no satisfecho el acreedor. Si paga un deudor, la obligación van a ver que se extingue para todos. Es decir, que el pago propaga efectos y esto es igual que las obligaciones solidarias. Dice el Código, el primer efecto es, bueno, el acreedor tiene derecho de requerir el pago a uno, a varios o a todos los deudores simultánea o sucesivamente. Es decir, los demando a todos, demando a algunos primero y a otros después. No rige acá lo que se llama principio de prevención, que eso rige para otra clasificación de obligaciones indivisibles. Son otras obligaciones, las indivisibles no tienen que ver con las de sujeto plural. Las indivisibles pueden tener varios deudores y ahí sí rige el principio de prevención. Acá no rige. El principio de prevención, ¿qué significa? Que si yo le apunto a uno y demando a uno, tengo que agotarlo con él. Lo agoto con él y después puedo demandar a los demás. En las concurrentes no rige esto, igual que queda con las solidarias también en el Código. Puedo demandarlos a todos, algunos, simultánea o sucesivamente, y no me rige el principio de prevención, o sea que estoy tranquilo. Entonces, si el deudor paga, el pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros deudores obligados concurrentes. O sea que es la satisfacción máxima del acreedor. Frente al pago, se extingue para todos. Después van a ver que el principio de contribución que rige en las solidarias, cuando uno pacta la solidaridad, se da el mismo caso, que cuando uno pacta la solidaridad, el acreedor cobra de uno, los demás obligados solidarios tendrán que contribuir, tendrán que pagar la cuota de contribución al que pagó. Van a ver que acá no es exactamente igual, es bastante distinto porque se tiene que regir por las distintas causas de deber. En el ejemplo del ladrón, obviamente si el ladrón es el que me termina pagando, no le va a pedir el principio de contribución a quien yo le presté el libro. Eso explica muy claramente la diferencia entre solidaria y concurrente. Entonces, si hay pago, se extingue para todos. Si hay dación en pago, transacción, novación y compensación realizadas con uno de los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, extinguen la obligación de los otros obligados concurrentes o, en su caso, la extinguen parcialmente en la medida de lo satisfecho. Es decir, el eje es la satisfacción del acreedor. Si hay otros modos extintivos, que no son el pago, es decir, se extingue la obligación porque hay dación en pago, porque hay transacción, porque hay innovación o porque hay compensación, y se satisface íntegramente el interés del acreedor, la obligación se va a extinguir para todos. Esto es igual que las solidarias. Y si no, se extinguirá en la medida de la satisfacción del interés del acreedor. Pero si no se dan este modo extintivo, sino que se dan otros, donde ya no hay satisfacción del acreedor, como el caso de la confusión o el caso de la renuncia o remisión de deuda, la obligación queda vigente para los otros. Es decir, si hay confusión porque un hermano que le causa un daño a otro hermano, entonces el que sufre el daño puede demandar tanto al hermano que se lo causó como a los padres. El que es acreedor, es decir, la víctima, podría hacer remisión de deuda o renuncia contra los padres, y eso no extingue en nada la obligación de su hermano que le causó el daño y la debe toda. Si fuera solidaria sería distinto, porque la cuota que le baja a los padres no se la puede cobrar al hermano que le causó el daño.
En cambio acá le queda entera la obligación. Lo mismo en el caso de la confusión. Si muere uno de los padres, o mueren los padres, la cuota le queda, es decir, la obligación le queda entera al hermano que le causó el daño. No sería así en las solidarias porque le bajaría la parte de esa cuota que se confundiría con el acreedor. Hay otras situaciones que son distintas, también las obligaciones solidarias de las obligaciones concurrentes. La mora de uno de los deudores concurrentes no propaga efectos, a diferencia de las solidarias que sí propagan efectos. Esto es por ese principio de que hay representación recíproca de los demás coobligados. Como no se da en las concurrentes, si uno cae en mora, no le va a propagar, no tiene por qué caer en mora el otro obligado concurrente. La sentencia pasada en la autoridad de cosas juzgadas, esto es igual que las solidarias que las concurrentes, contra uno de los deudores no es oponible a los demás. Es decir, sentencia pasada en la autoridad de cosas juzgadas la tiene que pagar al que le hicieron el juicio. El otro, el que no tiene nada que ver con el juicio, no la tiene que pagar. Sin embargo, los demás pueden oponer esa sentencia cuando no se funden circunstancias personales del deudor demandado. Es decir, si favorece, se extingue, la sentencia no hace lugar y no se funda en condiciones personales, es decir, cuando lo favorece, sí, los obligados concurrentes van a poder oponerle. Esto funciona igual que las obligaciones solidarias. Y la acción de contribución, que funciona siempre en las obligaciones solidarias, acá va a depender del origen causal de la obligación. El ejemplo que le daba, bueno, el ejemplo del ladrón no va a poder pedir el principio de contribución al otro coobligado concurrente. Dice así el Código: la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia. Y luego de las normas subsidiarias, que son las relativas a las obligaciones solidarias. Bueno, subsidiariamente se aplicarán las obligaciones solidarias, porque la verdad que reconocen la misma familia de obligaciones. Pero hay diferencias bastante profundas. Lo más importante es que las obligaciones concurrentes son básicamente las que vienen por los hechos ilícitos, los que nacen de hechos ilícitos. Pero ahí la jurisprudencia ya lo venía diciendo, era muy común que, tanto en el tema de compañía de seguro, como en el tema principal por el dependiente, como el tema de accidentes en rutas concesionadas, donde puede haber un accidente en una ruta concesionada, paga el que causa el daño, es decir, el conductor que atropelló o lo que fuera, y paga la concesión, y la obligación es concurrente, que no es más que una derivación de las obligaciones solidarias, un subtipo de las obligaciones solidarias. Lo que es básico es que puedo demandar a todos, algunos, simultánea o sucesivamente, y por el todo. Y si paga, como vimos, bueno, queda liberado. Esto es lo de concurrentes, que es importante. Esto sí es una novedad en el Código. Y después está el tema de obligaciones dinerarias. Seguimos, ¿no? Un ratito más. Entonces con esto agotamos todo. La verdad que agotamos todo y nos agotamos nosotros. Quedamos, la verdad que yo le decía, todos estos temas en la facultad que nos llevan 10 clases, el cuatrimestre. No sé si el cuatrimestre, pero no, pero nos lleva 5 o 6 clases, nos lleva de esto, darlo. Me parece bien. Obviamente no es lo mismo los chicos que están en la facultad, que no tienen formación jurídica. Acá se va más rápido y aparte se va a lo medular de lo que el Código reforma. Pero bueno, no deja de ser un tema arduo. El año pasado, en la universidad, nosotros damos un premio a justicia todos los años. Bueno, el año pasado se lo dimos a Moset Iturraspe, siempre se lo damos a un jurista destacado, y lo dimos en la ciudad de San Francisco, la universidad donde yo estoy como rector, ¿no? Y se lo dimos a Moset Iturraspe, que es, bueno, ustedes lo conocen, pero además es el gran, no diría mentor, pero fue el gran maestro de Lorenzetti. Lorenzetti, ustedes saben que es oriundo de Rafaela. Rafaela es una ciudad del interior de Santa Fe, es la tercera ciudad, después de Rosario, Santa Fe capital, viene Rafaela. Entonces contaba algunas anécdotas porque tienen una estrecha relación ellos, Lorenzetti y Moset Iturraspe. Bueno, contaba anécdotas, diría enternecedoras, queribles, porque no deja de ser una rareza que un jurista tan importante como Lorenzetti haya salido de una ciudad que no tiene tradición jurídica.
Contaba, por ejemplo, Mosset, que cada vez que iban a dar una conferencia juntos, él recalcaba eso. A la quinta vez que le dijo, bueno, basta, por favor, no me disminuya tanto, porque si no, cada vez que salimos... Mosset era en ese momento, el código acababa de aprobarse y era un gran defensor del código. Ustedes saben que este código tiene muchos defensores y tiene algunos detractores, ¿no? Algunos varios, no sé cuándo, hice una encuesta, no sé, ustedes a lo mejor tienen más encuestas que yo, y piensan que hay más detractores. Me parece que el código, nadie puede negar que es bueno, la verdad que el código es bueno, la sistematización que hace y la forma en que encara las instituciones jurídicas, por lo menos en lo que hace a obligación y responsabilidad civil, está bien. Podemos hacerle críticas, ahora en obligaciones dinerarias vamos a verlo, en obligaciones en moneda extranjera vamos a verlo, que tiene más que ver con cómo se le modificó el proyecto de la Comisión Reformadora que lo que ellos habían hecho. Lo que ellos habían hecho era muy coherente y básicamente la especificación de las obligaciones en moneda extranjera, que suena muy lindo, es muy lindo que se especifiquen las obligaciones en moneda extranjera, pero nadie va a querer contraerlas. Entonces, ¿quién presta? Si uno presta en moneda extranjera y después se especifican porque termina siendo una obligación facultativa. Ahora lo vamos a ver. Yo les decía que el código recoge la última tradición jurídica, lo último que se venía manifestando en los congresos. Lo que pasa es que no hubo tanta consulta. Eso fue lo que pasó. No hubo tanta consulta cuando se reformó el código. Por ejemplo, las jornadas nacionales de Derecho Civil convocan 1.800 profesores, mínimo, 2.500. 1.800 se sientan de entrada en las jornadas. Y están todos los profesores de Derecho Civil del país, que van a las jornadas nacionales de Derecho Civil. Son acontecimientos enormes. Una vez que lo hicimos en la UCE, tuvimos que alquilar el Teatro Coliseo para que entren todos a la jornada inaugural, porque después van todos a comisiones. Ustedes, algunos deben ir a las jornadas, vieron lo que es. Y la verdad que no hubo una consulta sistemática a las jornadas nacionales donde están los profesores. Habrá habido otras consultas, por eso muchos dicen, a mí por ejemplo, a nosotros no nos consultaron, a la cátedra nuestra no la consultaron, a mucha gente importante, presidente de jornadas, no los consultaron. Entonces de ahí se deriva que haya algunos que no están a favor del código, yo creo que más por el procedimiento que por el código en sí. Por supuesto que debe haber algunas cuestiones que nosotros no somos especialistas, el tema de familia nosotros no lo manejamos, debe haber muchas cuestiones, escuché por ahí que hay muchas cuestiones con el tema de familia que el código no está tan bien. Pero lo que es patrimonial, más allá de alguna crítica puntual que se pueda hacer, el código es bueno, el código no es malo, sistematiza, lo cuenta en un lenguaje sencillo, se adapta a una materia ardua, conceptual. Digamos, los derechos personales son, bueno, como decíamos al principio, muy conceptuales. Hay mucha teoría que es la que sustenta lo que después se plasma, y el código lo resuelve de un modo bastante sencillo, bastante llano, novedoso con respecto al código de Vélez, es novedoso, ninguna duda, pero no es tan novedoso de acuerdo a cómo se venía manejando la doctrina y lo que era el derecho vivo. En este caso de las concurrentes está claro, en el caso de las acciones directas está claro, en el tema de la causa final se aplicaba mucho el 502 y el 953 para bajar intereses, lo hacían invariablemente los jueces y eso estaba, o sea que la causa final la aplicaban. Ahora está claro que está, la causa fuente y la causa final está. Las obligaciones naturales que ahora fueron eliminadas, a mi juicio no va a causar tanto, me parece, no va a causar tanto problema, porque el efecto sigue siendo el mismo. Hay algunos que sostienen que no, bueno, pero el efecto de que no se puede repetir sigue siendo el mismo. Bueno, obligaciones dinerarias es las que se originan desde el origen de las obligaciones dinerarias. El objeto que se debe es dinero. Desde el origen de las obligaciones dinerarias, la característica sencilla, lo que se debe es dinero, que es cosa mueble, fungible, consumible, divisible, que tiene curso legal y tiene curso forzoso. Curso legal
quiere decir que el acreedor no puede rehusarse, cuando le cancelan una obligación dineraria, no puede rehusarse a recibirla. Y tiene curso forzoso porque se dispensa al ente emisor, es decir, en este caso al Banco Central, que es el que emite la moneda, de reembolsar por las reservas lo que está haciendo circular, que es el dinero. Es decir, es lo que es básicamente una moneda inconvertible. La moneda inconvertible es la que tiene curso forzoso. Se dispensa al Banco Central de tener que reembolsar. Bueno, las obligaciones en moneda nacional rige el principio nominalista, es el principio que siempre rige, que es típico de las obligaciones dinerarias. Un peso es igual a un peso, independientemente del tiempo transcurrido, independientemente de la desvalorización monetaria. Ustedes saben que la moneda antes no se podía depreciar porque tenía valor intrínseco. Luego, cuando perdió el valor intrínseco y significó un papel que está respaldado por reservas, si era convertible tampoco se podía depreciar porque podían ir y pedirle la reserva. Pero cuando pasó a ser una moneda fiduciaria, ahí se puede depreciar. De acuerdo a la emisión monetaria que se haga, puede ser depreciable. Sin embargo, lo que rige siempre las obligaciones dinerarias es el principio nominalista. Un peso es igual a un peso, cuando me lo tienen que devolver, me deben devolver ese peso, con más los intereses. Lo que sí, obviamente hay, son esos aumentos paulatinos del capital que se pueden dar por diversas cuestiones. Si los intereses los pactan las partes, por lo que sería un alquiler del dinero, son los intereses compensatorios. Cuando entonces las partes pactan que le prestan dinero por el título que sea y debe devolverlos al tiempo, se llaman intereses compensatorios, son intereses voluntarios, son convencionales, es decir, los pactan las partes. Pero las partes también pueden pactar los que se llaman intereses punitorios, que son los que empiezan a regir a partir de la mora del deudor. El deudor tiene que cumplir en determinada fecha, no cumple, y cuando las partes pactan cuál va a ser ese interés, se lo llama intereses punitorios. Si las partes no lo pactan, el interés hay que pagarlo igual. En ese caso se llama interés moratorio. El código actual dice que el deudor, el código de Vélez, también el código, en ese caso no innova, dice que frente al incumplimiento el deudor debe los intereses. Son los intereses a partir de la mora. Lo que se llama intereses moratorios. Ahí tradicionalmente quien establecía los intereses, o sea, la tasa de interés moratorio, si lo ponían las partes es punitorio, pero si no lo ponían las partes, lo tenía que establecer la ley, o lo tiene que establecer el juez, eso decía la doctrina. Ahora vamos a ver qué dice el código. Y lo que se discutía era qué tasa se aplicaba. Ahí fue y vino la jurisprudencia bastante. Al principio la Corte dijo que era de caso federal y dijo tasa pasiva, muy al principio de la convertibilidad, después dijo no es caso federal, que lo decidan los jueces de cada fuero. Hoy en comercial sigue rigiendo la razón sobre quiebra, el plenario, tasa activa. El laboral empezó a regir a partir del año pasado esa tasa activa libre destino, que te sacude, con esa te liquida, o te favorece, depende de dónde estés. La activa libre destino, no sé ni cuánto está ahora, pero ¿cuánto está? Bueno, está bien. Activa libre destino, que es la más alta de todas las activas que puede haber, no hay más alta que esa. No, está bárbaro, personario muy bueno. Para la parte que lo tiene que pagar y para, bueno, eso también genera un efecto disuasorio también, ¿no? Porque con una tasa de interés así, ¿a quién le conviene llegar a la sentencia? Manda a la empresa a la quiebra y el trabajador no cobra. Así que hay que ver qué caso realmente se maneja ahí. Esa es una de las razones evidentes, ¿no?, por las cuales bajó la cantidad de juicios en trámite en el foro laboral. Y en civil siguen con la activa ustedes. Zamudio, ese plenario. Siguen con la activa. Ahí fue pasiva en un momento, fue y vino bastante, pasó ya unos años, bastante, que es la tasa activa. Los abogados, lo que pasa es que el abogado termina teniendo que adaptarse a la realidad.
Hay tanto de ficción ahí porque la protección legal muere cuando hay que hacer una... porque la verdad que el abogado tiene que tratar de que el cliente cobre también. Entonces, que el cliente no solo gane el juicio, sino que el cliente cobre, y el abogado va atado a eso. Así que sabemos lo que el abogado se sacrifica. La verdad que el que primero se sacrifica es el abogado, más allá de la tasa, más allá de la ley que lo proteja. La realidad, para la gran mayoría de los abogados, no sé si para todos, pero el abogado va atado a la suerte del cliente. Y la verdad que cobra cuando cobra el cliente, y eso es así. Vamos cerrando. Bueno, entonces retomamos obligaciones dinerarias, porque falta todo extranjera, y tenemos... Ahora quieren que nos vayamos. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que ha sido brillante y didáctica y se nota la experiencia de ambos como docentes. Quiero agradecer el paso como docentes, dándole plaquetas. Gastón, para ti. Muy fuerte el aplauso también para Ignacio. Muchas gracias. Realmente ha sido un lujo esta clase y los esperamos para el próximo martes con la clase 11 que vamos a ver contratos. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes y los que nos siguen por internet. Muchas gracias.